Hola amigos del canal, espero que esté todo bien. Vamos con un nuevo vídeo. Dar como siempre las gracias a la gente que se suscribe, que comparte los vídeos y que le da el botón de la campanita, que es para que YouTube notifique de cuando se suben nuevos vídeos. Eh, También decir que hay un WhatsApp creado para consultas, no es gratuito, pero es por un precio bastante económico. Para si yo puedo hacer alguna consulta que os pueda ayudar o algo, pues ahí tenéis el WhatsApp. Vamos con el vídeo. Estamos viendo una planta mmm, que estaba bastante mal y está todavía bastante mal, pero se está recuperando, se está recuperando. Ahí vemos todos los nuevos brotes que tiene. Y claro, es para ver lo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso. En este caso estamos viendo cómo, por ejemplo, ahí tiene demasiados brotes. Demasiados brotes. Entonces, aquí la cuestión es, cuando, por ejemplo, le he aplicado, como no, se está fertilizando con su fertilización normal de las otras plantas, pero aparte de eso le he subido un poquito, cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo y tal, pues le he subido un poquito, como siempre digo, que es una ayuda bastante buena el tema de las algas y los aminoácidos, tanto vía raíz como vía foliar. Y entonces cuando tengo tiempo, pues voy y le echo un poquito foliar o cojo con un balde sin mucha medida, un chorrito de alga, un chorrito de aminoácido y le echo con un poco de agua en el tronco de la planta para que también coja por la raíz. Y nada, ahí estamos viendo, pero ya tiene demasiadas ramitas nuevas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es mejor sacarle algunas ramitas nuevas porque ya empiezan a consumir bastante energía. Entonces, lo que estamos viendo es que es mejor sacarle un poco de rama que dejarle toda esa rama, por lo que estaba diciendo, porque consume energía, pero tampoco podemos sacarle mucho porque como vemos la planta está demasiado defoliada, tiene muy poca hoja, entonces también es bueno que haya una relación de cantidad de hoja, ¿no? Porque por la hoja, pues donde se hacen los intercambios de todo esto, savia bruta, savia elaborada, y todo el tema este, ¿no? Para que haga la fotosíntesis. Entonces, tenemos que tener estas dos cosas en cuenta. Pero todas estas ramitas son demasiadas y le están sacando también energía a la planta. Entonces, lo ideal es por lo menos quitarle la mitad de las ramitas y ir formando ya esas ramas las que vamos a dejar. O sea, más o menos, ¿veis? Todo. Ahora vamos a ver, como claro, como no tengo nadie que me grabe, pues lo que he hecho es después, ahora mismo que lo vamos a ver, le he quitado más o menos una proporción de las ramas, lo que estáis viendo ahí, más finas, para si a ustedes os pasa esto, pero que sepáis más o menos lo que tenéis que hacer. No dejéis todas las ramas, sino sacarle un poco, como se ve ahí que estoy haciendo con el dedo, y sacarle a lo mejor sacarle la mitad de las ramas y dejar la otra mitad, porque la planta se está recuperando. Mira como todo eso es recuperación, son brotes nuevos. Entonces quitar unos cuantos brotes, quizás la mitad, quizás un poquito menos de la mitad, y dejar la planta un poquito ya irla formando y quitar esos nuevos brotes que claro, todos esos brotes también están consumiendo energía. Entonces, como dije antes, tiene que haber una relación de no podemos dejarlo todo porque consume energía, ni podemos sacar muchos porque la planta está demasiado sin hoja y necesita también sus hojas para hacer la fotosíntesis. Entonces, más que nada eso. Y ahí más o menos ya veis cómo ha quedado la planta, de más o menos haberle sacado mitad de todos los nuevos brotes. Mitad no, yo diría que menos. Yo le saqué menos. Siempre es mejor sacarle menos y hacerlo de 2 veces que volvernos locos y tampoco sacarle mucho. Pero sí, que hay que sacarle, ¿eh? Que hay que sacarle porque todos esos brotes están consumiendo energía. Y hay sitios donde hay 3, 4 brotes juntos, que eso o sea, eso no sirve porque tenemos que darnos cuenta que siempre también tenemos que formar la planta a nuestro gusto. O sea, pues como siempre hemos dicho, un palo al este, otro al oeste, otro al norte, otro al sur, o sea, derecha, izquierda, adelante, atrás, formar más o menos 4 guías o 5 y ir formando la planta así para que le entre luz por el centro y todo lo que ya, los pasos que ya más o menos hemos aprendido. Y nada, un vídeo cortito y más que nada eso, para que sepáis que también no podemos dejar todos los brotes
porque la planta, todos esos brotes están consumiendo energía. Así le da energía a los otros brotes que estamos dejando. Pues nada, señores, espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido otra cosita y un saludo.